Bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión, la sexta sesión del ciclo de primavera del Seminario de Investigación de esta facultad. El ponente que tenemos hoy como invitado es Carlos Rodríguez Brown, del que ahora hablaré un poco antes de dar la palabra. Es un ponente, persona que muchos de los que estáis aquí conocéis solamente. Ha sido propuesto como ponente por su departamento, el Departamento de Historia e Instituciones Económicas 1. Y el título de la ponencia de hoy es Piketty misreads Austen and ignores Smith. Y bueno, va a versar fundamentalmente sobre cuestiones relacionadas con el pensamiento económico en algunas de las referencias que aparecen en los trabajos recientes de Piketty. Quisiera dar las gracias a Carlos por estar dispuesto a venir aquí a la facultad y impartir este seminario. Y para mí es un placer porque hace muchos años fui alumno de Carlos, como antes le comentaba la comida. Carlos es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense. Lleva en España desde el año 77 y desde el año 94 es catedrático de Historia del Pensamiento en esta facultad. Bueno, el currículum de Carlos es muy extenso. Hay una amplia referencias a sus trabajos y a su trayectoria profesional en Wikipedia. Lo voy a remitir a Wikipedia para aquellos que estén interesados en los detalles de su trayectoria, pero no puedo dejar de comentar algunas cosas, además de haber publicado numerosos artículos en revistas académicas de su especialidad. Es autor de más de 20 libros, algunos de los cuales yo desconocía, algunos con títulos tan sugerentes como El diccionario políticamente incorrecto, El liberalismo no es pecado y Economía para andar por casa. Pero entre ellos, aunque yo no los he leído, pero quizás recomendaría especialmente un libro al que yo tengo mucho cariño, que es La cuestión colonial y la economía clásica, que en su momento pues era parte del curso que impartía en el último año de licenciatura. Bueno, además Carlos ha desarrollado una intensa actividad como traductor de autores clásicos, fundamentalmente obras de Adam Smith, John Stuart Mill, David Ricardo y Hayek, incluso el propio Keynes. También es quizá la faceta más conocida fuera del ámbito académico de Carlos, es su presencia en los medios de comunicación, que viene ya desde hace muchos años atrás, en televisión, en prensa y en radio, y en la actualidad pues, es columnista de La Razón, del diario Expansión, de Actualidad Económica y Libertad Digital, y también participa, entiendo que como tertuliano, en 2 programas de radio en Onda Cero. Bueno, pues insisto, el agradecimiento a Carlos, también al departamento por esta magnífica propuesta de ponente. Y antes de dar la palabra a Carlos, quisiera mencionar que al final, después de la ponencia, nuestro discursante, que hoy es Mar Delgado, pues tomará la palabra para hacer algunas reflexiones sobre la ponencia. Bueno, pues dicho esto, muchas gracias a los asistentes y tienes la palabra, Carlos. Muy bien, muchas gracias, querido vicedecano. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Os voy a resumir de manera muy rápida mi más reciente trabajo de investigación, que como muchas cosas de la vida surgió por pura casualidad. Fue una casualidad que me haya gustado a mí leer. Una casualidad que justo me haya tocado leer a Jane Austen en mi colegio en Argentina, que me haya gustado y que haya leído los libros de Jane Austen cuando era pequeño. Y entonces cuando sale el libro de Piketty, que todo el mundo tiene que leer porque es un bestseller, y además me resultaba a mí particularmente irritante por su mensaje antiliberal, dije, bueno, pues lo voy a leer. Y entonces me topé con esta cosa que es bastante sorprendente, que son sus referencias literarias. Y no es nada frecuente esto. Ahora, en la época de Adam Smith, era perfectamente natural que los economistas citaran autores clásicos o autores literarios contemporáneos para ilustrar sus teorías. Pero en la economía de nuestro tiempo esto es rarísimo. Y Piketty le presta mucha atención. Todos los que habéis leído el libro de Piketty no podéis sino
asombraros de la cantidad de referencias literarias que hace, muy particularmente a Balzac en Francia y sobre todo a Jane Austen en Inglaterra. Y fue casualidad de que justo soy un economista que le gusta la literatura, y entonces cuando leí esto había una cosa que me chirriaba. Me pareció que lo que contaba Piketty de Jane Austen no era lo que yo había leído cuando era joven. Entonces si hay un placer parecido a leer, es releer. Entonces me leí otra vez todos los libros de Jane Austen, por suerte no escribió muchos, y de ahí salió este paper, ¿no? No estoy hablando de que la literatura es una fuente estadística, es un testimonio de cómo los autores veían su propia realidad. Y lo que voy a intentar demostrar en este artículo, que me ha salido demasiado largo este paper para un artículo académico, pero ya me ocuparé con vuestra ayuda y la de otros de achicarlo para que se pueda publicar en alguna revista académica. La esencia de la crítica que yo veía, la crítica es más clara si uno ha leído los libros de Austen. Las películas y las series de televisión, que habéis visto quizá alguno, se parecen algo más quizá al retrato que pinta Piketty. Y el retrato que pinta es de una sociedad bastante petrificada, en donde no solamente hay una desigualdad creciente, sino además una desigualdad insoluble. No hay manera de resolver esa desigualdad, y utiliza a Jane Austen como ejemplo, y yo creo que lo utiliza mal. Y lo segundo que me llamó la atención es cómo Piketty ignora el mensaje de un ilustre contemporáneo de Jane Austen, que fue Adam Smith, que fue el primero de los economistas que se dio cuenta de que había un principio en la teoría de la conducta humana, que no es que queremos ser iguales a nadie, sino que queremos ser mejores. El principio de Smith es to better one's condition, no to be equal to our own neighbors, ¿no? Entonces, tiene una categoría Piketty que es The Classic Patrimonial Society, ¿no? Dice, el mundo que nos pinta Austen es un mundo en donde lo que hay es patrimonio. Es muy curioso, pero no termina de explicar cómo es que se crea la riqueza. La riqueza es una cosa que está, y entonces se disputa o se hereda, pero no se crea. Y esto es un mensaje muy característico del marxismo, como sabéis, en donde Piketty se integra de manera muy clara a mi juicio. Entonces, una de las primeras cosas que llama la atención del mundo de la Inglaterra decimonónica es esta idea de que había muy pocos muy ricos. Todo esto tiene interés porque, según Piketty, como sabéis, vamos a un mundo que se parece a ese. O sea, de ahí el interés de Jane Austen. Pues, y la verdad es que no hay el propio Piketty dice que bueno que tampoco hay tan pocos ricos, pero lo que importa es que en cualquier caso no pueden mejorar por su propio esfuerzo, digamos. La forma de mejorar es heredar o casarse, pero no el propio trabajo. Incluso tiene esta frase terrible, completamente falsa en el 19, y por supuesto mucho más falsa ahora, eso de que estudiar no sirve para nada. Desde luego, un mensaje para un sitio como esta universidad casi mejor sería que no le hiciéramos mucho caso, ¿no? Study leads nowhere, ¿no? También añade Piketty esta idea de que la desigualdad no solamente es mala y es imposible de que se resuelva de manera espontánea, sino que además es una cosa que es necesaria, ¿no? Dice, uno puede leer entre líneas de Austen, dice Piketty, que sin esa desigualdad sería imposible que una pequeña élite se ocupara en otra cosa que no fuera la subsistencia. Dice, la desigualdad extrema es casi una condición para la civilización. A ver, esto es una cosa bastante notable. Sabéis que los primeros estudiosos de la sociedad
lo primero que se dieron cuenta es la cuestión de los rangos. Es decir, la sociedad se define porque hay rangos. Si no, estás en una horda primitiva. E incluso en ella uno podría argumentar que algún rango había. Digamos, la definición de cualquier sociedad mínimamente desarrollada es exactamente la existencia de esos rangos, ¿no? Pero lo que hace Piketty es sugerir que hay una especie de conspiración y que nos quiere decir que si queremos la civilización, entonces tenemos que aceptar una desigualdad extrema. La utilización de la palabra extrema es bastante abundante en el libro de Piketty y se deja normalmente de forma bastante imprecisa. Pues repite los fantasmas habituales del progresismo, el especie de gran disgusto por Estados Unidos, esa sociedad típicamente móvil, excepto Roosevelt. Algún día alguien va a tener que tomarse en serio, hacer un trabajo en serio sobre Roosevelt, porque es un caso verdaderamente extraordinario. Fue el primer político norteamericano que consiguió capturar a los intelectuales y los artistas. El primero. Ninguno. Y después ya muchos lo intentaron, muchos lo lograron, en fin, Kennedy, por ejemplo, o Obama, pero Roosevelt fue el primero. Y además fue el primero que utilizó los medios de comunicación para lanzar mensajes profundamente paternalistas y antiliberales, ¿no? Utilizó la radio. Ahora estaría utilizando la televisión, ¿no? La radio y los famosos mensajes, ¿os acordáis? Eran The Fireplace Talks, ¿no? Que hablaba desde el hogar de su casa, al calor de la chimenea, como si fuera un padre, ¿no? Pero excluido Roosevelt, que Piketty, como la inmensa mayoría del pensamiento políticamente correcto, adora, el resto lo considera de manera bastante diferente, ¿no? La visión que transmite Austin de lo que en realidad está pasando, o de lo que ella ve, digamos, de la Inglaterra de su tiempo, es muy, muy diferente de la que nos pinta Piketty, ¿no? Esta idea de una sociedad petrificada, paralizada, tiene más que ver con la propensión antiliberal tan habitual de negar cualquier mejoría que pueda estar relacionada con el capitalismo, ¿no? Desde luego no tiene nada que ver con lo que pasaba de verdad en el siglo XIX. Esto los historiadores económicos ya lo saben desde hace muchos años, pero hubo un debate muy serio sobre cómo eran las condiciones de vida en el siglo XIX. Y los marxistas insistían durante muchos años en que habían empeorado, y no hay manera de demostrar que habían empeorado, ¿no? En el libro que hicimos Julio Segura y yo sobre la eponimia, The Eponymous Dictionary of Economics, pusimos la ley de Spencer, ¿no? La ley de Spencer, por el sociólogo victoriano Herbert Spencer, dice que cuanto más se resuelve un problema económico, político y social, más arrecian las protestas sobre su empeoramiento. Y esto es una vieja regularidad que se ve no solamente en esa época, sino también en la nuestra. Austin, desde luego, no tenía esa visión de la economía, más bien al contrario, ¿no? Y te va contando alguna pista en sus novelas sobre una economía que se está moviendo. Y estábamos hablando de en torno al año 1800, ¿no? Ya entonces, ¿no? O sea, había actividad. Me gustó unas señales de la prosperidad. En Mansfield Park, la madre de Fanny se queja porque es muy difícil encontrar servicio doméstico. Y lo normal, dice, es un milagro si se quedan más de un año. Esto, si hay una señal, si queréis algún día buscar un indicador del progreso económico, fijaros en el mercado del servicio doméstico. Por ejemplo, en España ha desaparecido el servicio doméstico español. Y esto ha pasado en los últimos 40 años. Si queréis buscar una señal de prosperidad, es esa, ¿no? No hay en el libro de Piketty ninguna captación de la sutileza del mensaje de Austin, que además ella misma fue una mujer bastante ejemplar, ¿no? Ella misma quería ser una escritora profesional, no quería ser una mujer que escribiera aparte de, quería vivir de su trabajo. Y lo hubiera conseguido de no haber muerto tan temprano como murió, porque al final de su vida consiguió éxitos bastante
bastante considerables. Ella pensaba que podía vivir de sus escritos, y si hubiera vivido algunos años más, desde luego habría sido una mujer muy rica. La vida de social profesional está en todas las novelas de Austen, y aparece la clase media, esto que llamamos clase media en el sentido de profesionales, y aparecen abogados, aparecen médicos, y aparecen muchísimos comerciantes de diferentes actividades. Hasta hay una mujer empresaria, Mrs. Goddard en Emma, que tiene un colegio. No estoy intentando hacer pasar a Austin como si fuera Ayn Rand, ¿eh? No era una liberal enragée en absoluto. Pero, por ejemplo, incluso cuando reconoce y admira la labor del Estado, es en el caso del ejército y sobre todo en la marina, el énfasis que pone es que el ejército también es una carrera profesional, en el sentido de que produce retribuciones, pero después de mucho esfuerzo y a pasar por una serie de etapas, ¿no? El ahorro, la prudencia, son todas virtudes que aparecen permanentemente en la obra de Austen. Lo mismo que aparece la crítica a lo que sería el ejemplo mismo de la desigualdad, que es la nobleza hereditaria. Es decir, la aristocracia, los viejos landowners que se pasan la finca de padres a hijos, o sea, esa clase es sistemáticamente criticada por Austen. Y lo que elogia y lo que describe como que está pasando es que las clases medias, the rising middle classes, digamos, lo que hacen es desafían a la aristocracia y le ganan. Y le compran el campo, y le compran la casa al tonto de Sir Walter Elliot en Persuasion. Vienen y le compran la casa. Y la imagen del aristócrata es sistemáticamente criticada, censurada. Dice que Walter Elliot tenía en su casa too many mirrors. Tenía demasiados espejos para mirarse, porque era un vanidoso. También en el caso de las mujeres, clarísimamente las mujeres heroínas de Austen son las mujeres que no hacen lo que según Piketty tenían que hacer, que es buscar casarse, que es ser fortune hunters. Esas no son las heroínas, es justo al contrario. Es verdad que hay happy endings y se suelen casar, la chica con el chico se suelen casar, y se suelen casar la chica con el chico rico, pero es el final de la historia. El principio de la historia es que importa más los otros valores del héroe, digamos, que no el valor del dinero. Y hay una continua reivindicación de los derechos de las mujeres a mejorar su propia condición. Se utiliza mucho la palabra racional para hablar de las mujeres. Se reivindica como no nos traten como si fuéramos adornos, ¿no? Trátennos, dicen las heroínas, como si fuéramos lo que somos, somos seres racionales. Es verdad que hay alguna reflexión sobre la desigualdad, pero tiene mucho más que ver con características personales de los protagonistas que no con problemas sociales, digamos. Lo que hay son gente muy miserable, eso sí, y muy egoísta y muy codiciosa. Pero esto no es gente que no quiere trabajar, que lo reconoce como el malo de Pride and Prejudice. Dice, oye, es que no quiero trabajar. Y entonces me voy a casar con esta señora que es rica, pero porque no quiero trabajar. Claramente no está pintado como un héroe, ¿no? Toda la visión moderada, realista, sus nociones equilibradas con respecto a la sociedad han hecho que Austen haya sido asociada con moralistas como Shaftesbury, Hume y particularmente Adam Smith, ¿no? ¿Y por qué? Porque se reconoce el poder del propio interés. El self-interest es una palanca universal que no es particularmente elogiosa, pero tampoco es particularmente mala. Y el peligro que tiene es que puede ser excesiva, puede ser exagerada. Y esto lo censura Austen y lo censura igual Smith.
La virtud del autocontrol, del self-command, que es clásica, una clásica virtud smithiana, o la propriety, que tenemos una vieja discusión, Estrella Trincado y yo, sobre cómo hay que traducirla. Yo la traduzco como corrección y ella como propiedad, pero más o menos si digo propriety, ya sabéis lo que es, sé que no vamos a discutir sobre eso ahora. Esa palabra se utiliza en todas las novelas de Jane Austen, la propia palabra, y en la misma noción de contención, autocorrección, mesura que la utiliza Adam Smith, ¿no? No sabemos si Austen leyó a Smith, porque no cita, y tampoco cita a ningún otro moralista. Pero todo indica que sí, aunque no supiéramos algo del research que ahora os voy a contar. Pero si habéis leído a Smith en la teoría de sentimientos morales, sobre todo, y también Riqueza de las Naciones, y leéis las novelas de Austen, hay algo que flota en el ambiente y que se parecen un montón. Pero es que además lo que ha habido es una investigación a final de los años 60 en donde Kenneth Moller lo que hace es contrastar el argumento que hay en Pride and Prejudice sobre la vanidad y el orgullo, y es prácticamente el mismo que hace Adam Smith en la teoría de sentimientos morales. Es exactamente el mismo. Yo digo, qué raro que Austen, una mujer muy culta, muy preparada, sabemos que leía un montón, sabemos que tenía mucha cultura, es muy raro que no haya leído a los principales pensadores de la época. Y ya Smith, cuando empieza a escribir Austen a final del 18, ya era una figura muy consagrada, que hablaba de esto mismo, de lo mismo que habla Austen, que es de los sentimientos humanos. Sería muy raro que no lo hubiera leído. Y por último, lo que quiero contaros es una vieja idea smithiana, que es esta idea de to better one's condition, la idea de mejorar la propia condición. Si veis a Smith, vais a ver que es un hombre muy cuidadoso a la hora de insistir en regularidades que caracterizan a la conducta humana. Y esta es una de las pocas en las que insiste. Y él reconoce que su subject matter es muy complicado, y es muy complicado encontrar leyes sobre qué es lo que hacemos las personas, y es muy cauteloso, es muy cuidadoso. Smith es un hombre que vivió relativamente mucho para el siglo XVIII y que escribió relativamente poco. En realidad escribió 2 libros durante su vida y un tercero que se publicó póstumamente, o sea que tampoco escribió mucho, y es bastante cuidadoso a la hora de escribir. Bueno, pues en la teoría de los sentimientos morales y en la riqueza de las naciones insiste una y otra vez en que la palanca que explica la conducta humana, la conducta económica de las personas y también el desarrollo económico, es que todos queremos mejorar. To better one's condition. To better, not to be equal. No queremos ser iguales que los demás, no queremos la igualdad, queremos mejorar, ¿no? Y esto lo desarrolla, bueno, en la riqueza de las naciones, en un capítulo que también podría haber llamado la atención de Piketty, que no le hace ni caso, ¿no? El capítulo es acumulación de capital. El capital, que es el objetivo del libro de Piketty, pues lo analiza Smith con esta noción de que los individuos quieren mejorar su propia condición, ¿no? Uno siempre podría objetar en todo esto que esto es lo que yo llamo el momento jovesiano de la teoría económica, de que, bueno, si podemos mejorar nuestra propia condición, pero si lo intentamos, entonces generamos algún tipo de resultado colectivo desastroso. Es la teoría de los fallos del mercado, que yo llamo una profunda fantasía. No porque no existen, sino porque es una especie de construcción que han hecho la teoría económica convencional, que consiste en inventarse una cosa abstracta que se llama mercado, encontrar que tiene defectos y a partir de ahí sacar conclusiones de política económica. El primero que hizo eso, se dio cuenta, fue David Ricardo. De ahí lo que Schumpeter llama el vicio ricardiano. Es crear un modelo, abstraerlo completamente de la realidad y obtener de ese modelo conclusiones que después aplicas en la práctica, ¿no?
Es evidente que hay un escalón ahí lógico que está faltando. Pero en fin, sea lo que fuera que pensemos sobre esta idea, no tiene nada que ver con Adam Smith, que no tenía nada parecido al marco intelectual neoclásico en su cabeza, que desde luego no pensaba que el mercado era un mecanismo de asignación de recursos, que no sacó ninguna conclusión de política económica a partir de un modelo abstracto y que era perfectamente consciente de todo lo que llamamos ahora los fallos del mercado. Smith, como Austin, no creen en un mundo perfecto, ni creen en seres humanos perfectos, sino que intentan ver a las personas, como diría Marshall, in the usual business of life, o sea, ver a las personas exactamente como son, no como una categoría, digamos, más o menos abstracta, ¿no? También hay una cosa muy valiosa en Austin que no reconoce Piketty, y es el valor que le asigna a las instituciones. Esto es muy smithiano también, y en Piketty no está presente en absoluto y no lo recoge cuando habla de esa supuesta sociedad petrificada que Austin habría retratado, ¿no? Y lo mismo se podría decir de los sentimientos morales, los valores tradicionales, muy en línea con Adam Smith y muy en contraste con lo que iba a venir después. Jane Austen, si encaja con algo, encaja con Smith en su tiempo, un poco antes, o con Hume un poco antes, y con la sociedad victoriana inmediatamente posterior, digamos. Encaja más con eso que no con un John Stuart Mill, digamos, que a mediados del 19 ya está diciendo todo esto de los valores no importa, todo eso de las instituciones podemos cambiarlas, podemos inventarnos leyes de la distribución de la renta que sean cambiables por voluntad social o política, etc., ¿no? Mill se parece más a Piketty y más a los modernos y no tanto a Boston. Muy bien, pues esto es lo que os quería contar, y termino el paper como me gustaría terminar ahora, ¿no? Me gustaría que se leyera más a Jane Austen y que se leyera más a Adam Smith, y que se percibiera que las visiones que tienen tanto sobre los seres humanos como sobre la sociedad son mucho más matizadas y mucho más correctas que la caricatura que de ellos hace Piketty. Muchas gracias. Muchas gracias. Cambiamos, ¿no? ¿Sí? ¿Así? Como tú vas a hablar desde ahí. Vale. Voy a dar la palabra a Mar Delegado, que es la alumna del programa doctoral de Economía. Así que tienes la palabra, Mar. Buenas tardes. Muchas gracias por su exposición, ha sido muy clara. Además, me ha ayudado mejor a entender su artículo. Y la verdad es que creo que es un artículo muy entretenido de leer y interesante. Digamos que lanza varias ideas que quizá queden un poco dentro del libro de Piketty que nos ayudarían a ver. Y tengo varias ideas que he resaltado quizá menos que las que usted ha dado importancia, quizá basado en las otras críticas que le han hecho Piketty, y más principales que usted señala en su artículo en la página 6, habla sobre cómo Piketty dice que no existirá crecimiento económico en el futuro. O sea, toda su teoría se basa en el hecho de que el crecimiento económico futuro tenderá a desaparecer. Y se basa en una economía totalmente estancada, en la que no hay movilidad, en la que no hay progreso tecnológico, en la que básicamente tenemos una economía casi medieval, en la que solo tenemos grandes propietarios y trabajadores sin ningún tipo de posibilidad de mejorar. Entonces me parece quizá esa la crítica esencial que se le ha hecho, una de las críticas esenciales que se le ha hecho, el hecho del estatismo de la economía, sobre todo en un mundo como el actual, en el que es global, es un mundo en el que vemos las evoluciones rápidas de economías que caen, que bajan, que vemos gente que es capaz de volverse rico y pobre en cuestión de años. Entonces es quizá una de las ideas más chocantes de Piketty y que me parece necesario recalcar como esencial. Otra de las cuestiones que también me ha parecido, sobre todo por ser mujer, supongo, esencial, es el hecho de se centra mucho en la visión que tiene Jane Austen sobre las propias mujeres. Entonces, digamos que
me da la sensación que las distingue como dos tipos de mujeres. Las mujeres que quieren cambiar, que quieren tener una vida mejor, y otras que simplemente quieren casarse con el que tiene más dinero y tener una vida fácil. Ella misma, evidentemente, hizo lo contrario, decidió no casarse y vivir la vida difícil y la problemática. Y por eso creo que es esencial, porque a día de hoy, probablemente si quisiésemos aplicar el libro de Piketty a nivel mundial, hay todavía países en los que eso existe. Es decir, que hay mujeres que no tienen esa opción de poder trabajar y que tienen que, debido a esa sociedad, tienen que poder elegir la mejor vía posible y elegir según sus necesidades económicas más que su propia creencia moral. Y por último, me resulta extraño en la teoría de Piketty quizá el hecho de que no se habla mucho de lo que es la clase media. Y supongo que la clase media, al fin y al cabo, en países desarrollados como los nuestros, es la clase esencial. Digamos que sí, existe una clase muy rica, existe una clase muy pobre, pero la básica, la que crea la sociedad, es la clase media, la que es capaz de generar crecimiento, la que es capaz de cambiar las cosas. Entonces, olvidarse o obviar la existencia de la clase media me parece ir en contra de lo que es el estudio de la economía actual. Es decir, esto se puede estudiar en una sociedad antigua, en la que la clase media era muy pequeña, pero a día de hoy resulta muy chocante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me contesto? Sí, sí. Vamos a ver, las tres cosas están muy bien. Lo de la falta de... Bueno, mi única objeción es que has utilizado la palabra medieval como si medieval, la Edad Media significara otra vez la parálisis. Hay dos épocas de la historia que tienen mala prensa. Una es la Edad Media y otra es el siglo XIX. El siglo XIX tiene mala prensa porque está asociado al capitalismo. Y de ahí la fantasía de que se habla... A mí me encanta eso, como si pensamos en el siglo XIX, pensamos en un niño trabajando 12 horas en una mina, ¿no? Y pensamos en el siglo XVII y pensamos en un jardín y una sinfonía de Mozart, ¿no? There's something wrong. Había niños en el siglo XVII también, y en el XIV y en el XIII, ¿no? La fantasía de que el siglo XIX fue malo. En la Edad Media es considerada mala porque tiene que ver con la Iglesia y es la propia Ilustración la que quiere marcar diferencias. Cuando los ilustrados se llaman a sí mismos ilustrados, el siglo de las luces, lo comparan con la oscuridad, y la oscuridad está asociado con la Edad Media por el poder de la Iglesia, contra la cual la Ilustración quiso batallar, y de hecho batalló y la venció para desgracia de muchos, ¿no? Esta idea de la Edad Media como una cosa trazada, solamente os voy a poner dos ejemplos. ¿Habéis visto las catedrales góticas? ¿Habéis visto cómo son de alto los techos? Son medievales, ¿eh? En la Edad Media, unos tipos dijeron, ¿y esto de este techo así? Como eran todo el mundo ha estado en la colegiata de Santillana del Mar, o la de Toro, las iglesias románicas tienen los techos bajos. ¿Y las catedrales? ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo se dieron cuenta de que se podía poner un crucifijo? Unos arquitectos se pusieron a pensar y descubrieron la teoría del arco. Esto. Eran medievales, ¿eh? Por cierto, medieval era Santo Tomás de Aquino. Se llamaban el doctor angélico. ¿Vale? No era como Rajoy, era un genio el tipo. ¿Vale? En el año 1200 escribía el tipo. ¿Seguimos hablando de la Edad Media? Pero en fin, vamos a esto del crecimiento económico. De las cosas más notables de la teoría del crecimiento económico es que desde que empezó, los economistas dijeron que no iba a durar. O sea, se sentaron, lo miraron y dijeron, esto no va a durar. Y digo todos, ¿eh? Es impresionante. Desde Adam Smith, Adam Smith dijo, se van a agotar las oportunidades de inversión. Y después Ricardo, Stuart Mill, Marx, para que te voy a contar. Todos pensaron que lo que estaban viendo, lo estaban viendo. ¿Cómo era lo de Groucho Marx? ¿Usted a quién va a creer, señora? ¿Lo que yo le digo o lo que ven sus propios ojos? Vieron, lo estaban viendo, tú. El progreso, todo lo que vemos en las curvas, es que cualquier curva que cogáis va todo así, más o menos hasta 1800, y de 1800 hace así. Todo.
salario, cualquier cosa que queráis mirar, los salarios, tasa de natalidad, de mortalidad, alfabetismo, todo, hasta la altura de la gente que estudia nuestro amigo Chano Cole, hasta la altura sube. Y los tipos se sentaron, eran unos genios, miraron y dijeron, this cannot go on. Y siguió, y Marx, y todo, y después el estancamiento secular de los años 30, otra vez la tontería esta que veíamos en los años 60 del informe de Meadows y los del MIT, todos listísimos estos tipos son todos doctorados en el MIT. Y dijeron que nunca jamás no iba a crecer, y ahora ha vuelto, ahora con la crisis ha vuelto. Y en el fondo, los últimos documentos del Fondo Monetario vuelven a hablar del secular stagnation. 200 años creciendo tú. Después no te sientas a pensar un poco por qué pasa lo que está pasando, lo que estás viendo. Es impresionante. Solo se puede explicar por algunos mecanismos de estos teóricos intelectuales, por usar una palabra de Austin, por prejuicios. Por orgullo y por prejuicios. Se explica una cosa así, ¿no? Lo de las mujeres. Me ha gustado mucho que hayas dicho que Jane Austen decidió no casarse. Decidió, no es que no tuviera ofertas, porque era pobre. Tuvo ofertas. Y de un hombre rico además. Decidió no casarse, en efecto. Y además decidió que ella iba a ser una escritora que iba a escribir sobre mujeres. ¿Qué es lo que hace? Escribe sobre mujeres. Y desde luego si ha perdurado 200 años y todo indica que va a perdurar otros 200 más, es porque algún olfatito psicológico tenía para entender a ese grupo tan peculiar que son las mujeres. También a los hombres, También nos entiende a los hombres, pero le entiende a las mujeres sobre todo y les tiene claramente mucha simpatía, sobre todo a esas, las que no quieren hacer, como tú dices, las que no quieren ser fortune hunters, como que quieren currar y sacarse su futuro adelante. Y mi único matiz sería, estamos hablando del año 1800. Si ahora tienen complicaciones las mujeres, no te quiero contar en esa época, ¿no? Donde tenían, por supuesto, mucho más desventajas que ahora. Y sin embargo, pues en ese contexto, pues es todavía más valioso lo que hace Austen con las mujeres. Lo de la clase media, precisamente una de las cosas que me esfuerzo a poner en el paper, pero igual tendría que ponerlo más, es exactamente eso, ¿no? Exactamente cómo la sociedad presuntamente petrificada entre aristócratas y todos los demás, que es la sociedad que pinta Piketty, y nos la pinta porque quiere que creamos que esa es la sociedad del siglo XXI, esa sociedad que viene, esa sociedad no existía en el siglo XIX. Y no existía, no solamente porque sabemos que no existía, sino porque además lo que cuenta Jane Austen es que no existía. Entonces, y claro que lo otro está, claro que está el ocioso terrateniente, claro que está el rico, y claro que está el personaje miserable que deshereda a la familia, en fin, todas las historias de Jane Austen no habla del paraíso, habla de gente real, y la gente real no son como vosotros, hay mucho hijo de perra, ¿no? Entonces, claro, en esa novela pues aparecen muchos y actúan conforme a eso, ¿no? Si te fijas, esto está vinculado con una de las muchas objeciones que se podía plantear al libro de Piketty, que algunos han planteado ya, ¿no? Y es que cuando habla de capital no habla del humano, no habla del capital humano. Solamente habla de capital humano cuando habla de la esclavitud. Dice, ahí sí se puede comprar y vender. Pero no habla del capital que todos vemos, otra vez, que es el capital cotidiano y el que genera más riqueza y prosperidad. O sea que muchas gracias y me quedo con las 3 ideas para reformar el paper. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso a preguntas que presentes. Adelante. Yo me he precipitado a preguntar porque una de mis preguntas va por una de las cosas que acabas de comentar. Lanzas al principio del texto más o menos la idea de esto de que el proceso de desarrollo para los economistas clásicos, para todos ellos, paraba y dices starting from Smith, o sea, incluso Smith. Tengo la sensación de que esto se contradice con una idea que también nosotros enseñamos,
que es que mientras Ricardo, Malthus, Ricardo y todos los demás clásicos sí pensaban en el steady state, en el estado estacionario, la llegada de la economía lúgubre, sin embargo Smith está hablando de la tendencia secular de los salarios a crecer, es decir, una mayor participación del trabajador en el total de la tarta y por tanto la capacidad del trabajador de ser ahorrador, inversor, capitalista. Y lo que muchas veces decimos, contamos y enseñamos que Smith justamente se aparta de esto y tú me lo chapas y lo incluís ahí. La segunda, entonces, no sé, la segunda cuestión va sobre el final de tu artículo. Y hablas de que Jane Austen era defensora de las instituciones y no las vio en ningún momento como un obstáculo del desarrollo personal, económico de las personas, sino que las planteaba de esa otra manera, ¿no? Pero mi pregunta es, pero pueden serlo, ¿no? Las instituciones a veces son obstáculos y en ocasiones sí se comportan. Entonces, una subcuestión. ¿Es que el mundo de Jane Austen ya, digamos, preconizaba un poco el Victorian Age, la época victoriana que se iba a vivir, bueno, el esplendor es segunda mitad del 19, etcétera, que cuando se le derrumba a Keynes se le viene el mundo abajo? Y entonces ella ve todo en positivo por esa situación, ¿o hay alguna otra explicación? Con mucho dolor de mi corazón debo decir que creo que tienes razón, maldita sea. Vamos a ver, es claro que en la teoría del crecimiento económico hay que separar a Smith de los demás. O sea que ahí lo que dice Fernando es mi única disculpa ante eso es que concebía la posibilidad de que el crecimiento se agote porque pensaba que las oportunidades de inversión se iban a agotar. Cuando tú tienes esta idea de que las oportunidades de inversión se van a agotar, claramente tienes en the back of your mind la idea de que el crecimiento tiene límites, que puede que no sean tan estrictos como la productividad de la tierra, en el caso de Ricardo, ¿no? Pero era secular, ¿eh? Claro. El proceso. O sea, claro. No lo veía como tú nos lo estás queriendo plantear, que se hace hoy en día en lo que nos has contado de los años 60. Vale. Que sí, que es así. Entonces lo que hay que hacer es separar a Smith de Ricardo con ese matiz que dice Fernando, que tiene totalmente razón. En el otro caso no tendrías objeciones, ¿no? Que yo pongo, ¿no? Ricardo, Mill, Marx... Sí, no. No, en los otros no. Vale, ok. Lo segundo, lo que digo de las instituciones es que a mí me parece que con todo lo revolucionaria que podía ser Austen en su visión de la sociedad y de las mujeres, era conservadora en el mejor sentido de la palabra conservadora, en el sentido smithiano de esa palabra, es decir, en el sentido de los que advierten del peligro de los que quieren cambiar toda la sociedad. El cambio de toda la sociedad es muy típico de la Ilustración, ¿no? Ya tenemos por fin, nos hemos liberado de la Edad Media, del oscurantismo eclesiástico, ahora tenemos the Age of Reason, somos todos éclairés, y ahora vamos a coger la sociedad y la vamos a dar vuelta como un guante, ¿no? Austen es contraria a eso. No es que esté diciendo que las instituciones todas hay que petrificarlas porque todas son útiles. No. Dice, el mensaje sería un mensaje muy de Burke. Muy de Burke contra los revolucionarios franceses. O si queréis ejemplo literario, muy de Charles Dickens, de A Tale of Two Cities, ¿no? Si hay que elegir de Two Cities, better London than Paris, ¿no? Que mejor Londres que en París, donde estaban las tricoteuses mientras te cortaban la cabeza con la guillotina que defiende, me he enterado, Pablo Iglesias para... Entonces, era una conservadora en el sentido de la misma cautela que aconseja Adam Smith. Por eso me parece el ejemplo del man of system, ¿no? Dice Smith, estos hombres arrogantes que creen que pueden disponer de los seres humanos como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Dice Smith, no, mire usted, los seres humanos no son así, no me venga usted con grandes, magnos proyectos para cambiar la sociedad, porque le va a ir a usted mal. Eso es Smith, eso es Edmund Burke, unas décadas después será Tocqueville, y en ese sentido yo creo que metes a Jane Austen y queda en la foto perfecta. ¿Más preguntas? Sí, Manuel.
Yo quería plantear una cuestión más de impresiones. He leído no tan minuciosamente Piketty y algo de Austen, pero quería plantear una cuestión de impresiones, algo como lo ves entre la parte tecnocrática, vamos a llamarlo, que de hecho Piketty sería una especie de tecnócrata, ha tenido puestos importantes bajo el mandato de Sarkozy, es decir, con cierta influencia política, Sí. y en principio una parte muy importante de su libro es un montón de datos, y a mí tampoco me asusta que diga que cuando hay recesión hay menos movilidad social que cuando hay crecimiento económico. Me asusta más la conclusión que bueno, que además eso es pesimismo y de ahora en adelante solo va a haber recesión o estancamiento. Pero esa aportación de una base de datos gigantesca, aunque en algunas cosas tenga que forzar la máquina y todo el mundo y demás, es una cosa, ¿no? Pero luego está la retórica de la economía, que tú has estudiado mucho, y cómo lo argumenta, y entonces, si yo en esa parte tecnócrata y empírica, digamos, tampoco saco menos en el pesimismo, no saco una cosa, en cambio en la retórica saco la misma lectura que tú. Este hombre está en la retórica clásica de izquierda marxista, borra la clase media de las referencias literarias para que no aparezcan, cuando pone una línea de, bueno, ahí no encajan los pequeños rentistas, pero pum, la borra, solo que tienes aquí. Entonces la retórica me parece de izquierda marxista clásica en economía, y no me parece que encaje, no sé si porque no encaja, pues yo lo he oído prisa o por lo que sea, con lo que pretende ser su aportación tecnocrática o su aportación estadística o demás, ¿no? Ver cómo ves tú estas... A mí no me parece casual lo de los datos, ¿no? Que además ha sido sistemáticamente saludado como si fuera una gran aportación. Yo creo que incluso los datos son cuestionables. No solamente por lo que te contaba de no olvidarse del capital humano, como si no tuviera ninguna importancia a la hora del crecimiento económico y la distribución de la renta, que ya me contarás, sino lo que ha descubierto este joven economista americano, que igual tú sabes quién es, el que ha hecho un análisis de la propiedad inmobiliaria. Bueno, una de las últimas cosas que he visto sobre Piketty es de un economista americano que lo que hace es estudiar sobre todo las cifras inmobiliarias, ¿no? Y encuentra que ahí hay dificultades técnicas, digamos, de cierto relieve. Tampoco hay que tomar los datos como si fueran, digamos, incuestionables, ¿no? Mucho más importante o más interesante a mi juicio es la teoría que está detrás. Los datos, por cierto, son siempre muy interesantes para atraer la atención de la gente. Parece que si tienes... Yo siempre he pensado que la teoría de Malthus tuvo éxito sobre todo por los números. Porque si le pones un número a algo, le confieres una autoridad. Si yo te digo, cuidado, va a crecer mucho más la población que la producción agrícola, ahora si te digo, la producción agrícola va a crecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la población va a crecer 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120. Lo ves como manera muy gráfica, ¿no? Yo creo que algo parecido pasa con lo de Piketty. Y otro asunto es lo que te preocupa a ti, ese sí que es tema para otro debate, que es ¿por qué tanto éxito? Este es un caso extraordinario de un bestseller, un libro que está bien escrito, pero tampoco es light reading, ¿no? Tiene 800 páginas, en fin, y es verdad que no tiene aparato matemático, pero en fin, no es 50 sombras de Grey, ¿no? Que tiene... No es literatura de aeropuerto, aparte que se te cae el avión si todo el mundo compra el libro de Piketty, pero con todo y con eso se convierte en un éxito. Entonces mi hipótesis era que encajaba con una situación de la izquierda particularmente huérfana desde la caída del muro de Berlín. Y me parece que la crisis económica por un lado y la bandera de la desigualdad, digamos, por otra, lo que hacen es fortalecerlos, ¿no?
y no tanto por la calidad académica del libro. Y se me ocurrió plantearle a Manolo el contraejemplo el ejemplo de la teoría general de Keynes. La teoría general de Keynes, que es un libro muy famoso, que era muy famoso en su tiempo, no lo fue porque fuera un libro de gran calidad analítica. Hay unos primeros trabajos de un jovencísimo Samuelson que lo ponen a caer de un burro a Keynes y lo destruyen analíticamente, ¿no? Y la objeción que me decía Manolo era que sí, pero que Keynes no fue la teoría general no fue un bestseller, y este libro sí. Y se le podía aplicar lo mismo a Keynes en los años 30 que a este libro ahora. Es decir, que encajaba con la prédica de los políticos, la prédica antiliberal tanto de fascistas como de socialistas. No lo sé, si tenéis alguna explicación buena, pues me la decís. ¿Las preguntas? Profesor, buenas tardes. Hola. Gracias por su charla. Lo mío es muy rápido. Obviamente yo no comparto, al igual que usted, muchas cosas de Piketty, pero lo que sí comparto es que la velocidad de la reproducción de las rentas no es la misma si las separamos por origen. Entonces, quería saber qué opinión le merece eso. Y lo otro, enlazando un poco con su paper, que tuve el gusto de leerlo, bajé de la página de la universidad, sería, bueno, realmente los humanos no queremos ser iguales a otros, ¿no? Pero sí para los niños, sobre todo la niñez, habría que igualar las bases de donde se parte, ¿no? Porque esta es como una carrera de los 100 metros. Si ponemos a Usain Bolt con un niño desnutrido y el niño desnutrido, incluso la meta, la salida está más atrás, está claro lo que va a pasar, ¿no? Entonces, esas dos ideas quisiera... Está muy bien, está muy bien. Con respecto a la primero no sabemos lo que va a pasar. Ni siquiera los economistas sabemos lo que va a pasar. Ni siquiera Piketty sabe lo que va a pasar. Crucialmente crítico para el argumento de Piketty, que es que la economía no crezca. Otra vez, seguimos con lo mismo. La clave es que la economía no crezca. Si la economía crece, mi sensación es que se descabalga bastante su argumento. No sé qué piensas más, pero a mí me suena que en el momento que crezca, igual esto, aparte de por lo que podemos discutir de las R's a las G's y lo que sea, ¿no? Pero yo creo que si la economía crece, se acabó, ¿no? Y lo de la igualdad, estas cosas son las cosas que voy a decir antes de marcharme para que después. Yo creo que es un camelo, esto de la desigualdad es un camelo. Me da a mí la sensación. Y la igualdad de oportunidades es otro camelo. Cuando te hablan de igualdad de oportunidades, rasca y llegas a igualdad de resultados. Yo tengo muy serias dudas sobre eso. No es que esté disputando su cualidad como bandera política. Es muy poderoso. Es muy poderoso. Lo sé muy bien, como lo fue la pobreza. Como eran los niños en las minas. Es que es un niño, maldita sea. Lo estás viendo, ¿no? Además, como sabéis, en el siglo XIX la industrialización urbanizó la economía. Y entonces los pobres se pudieron ver. Antes estaban en el campo, entre los trigales ocultos. ¿Ah? Cuando los sacas, los pones en un sitio y la gente va y entonces vienen los diputados del Parlamento y escriben los Blue Books. Los Blue Books sobre el estado de la clase trabajadora en Inglaterra, sobre el cual hizo Engels su famoso libro. Es porque en el Parlamento dicen, pues hagamos algo, ahora que tenemos a los pobres aquí al lado, vamos a verlos. Como si no hubiera habido pobres en el campo en condiciones atroces en la época anterior. Entonces, es una bandera. Y como la izquierda tiene pocas, se va a aferrar a esta bandera y no la va a soltar. Y entonces nuestra misión como analistas es intentar analizar y ver qué tipo de contenido tiene esta nueva bandera. Por ejemplo, Kenneth Rogoff acaba de escribir un artículo donde habla de esta cosa curiosa, y es que la desigualdad ha cambiado de sujetos. Cuando en las últimas décadas siempre era entre países, ¿no? Eran los países ricos y los países pobres, ¿no? No era eso. El norte y el sur no era eso. El sur también existe, no era eso. Todos los Biglietti de turno, ¿qué cantaban? Cantaban que los ricos vivían en unos países y los pobres vivían en otros. Y la desigualdad era entre países. Piketty, con mucha inteligencia, se olvida de eso. Se olvida el tipo. ¿Por qué se olvida?
porque obviamente la desigualdad entre países ha bajado de una manera espectacular, porque es que dio la casualidad maldita de que los dos países que han crecido en los últimos 20 o 25 años más son India y China. Maldita sea, los países más poblados del mundo. Coge la desigualdad en el mundo y obviamente ha bajado. Entonces, se olvida eso. Y ahora vamos a entre países. Solamente aquí, España. España, y veamos a ver qué cosas malas podemos concluir del hecho de que Amancio Ortega sea cada vez más rico que Mar. Cosa que es una verdad incuestionable que no vamos a... Y entonces a partir de ahí vamos a ver qué cosas hacemos, porque evidentemente es un problema. Entonces, entre las cosas que hay que impedir es que Mar levante la mano y diga, oiga, ¿y por qué es un problema? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser un problema? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Está? Última cosa sobre la desigualdad, porque tengo que decir algo de fútbol, crucial. El futbolista internacional por excelencia hasta hace 20 o 30 años era Di Stéfano. Y lo que decía Di Stéfano en sus últimos años era: nací en una época equivocada, ¿cómo me gustaría haber nacido ahora? Y decía don Alfredo, ¿por qué? Que sería mucho más rico. Mucho más rico. ¿Por qué? ¿Por qué una estrella? Di Stéfano era una grandísima estrella, ¿eh? Di Stéfano era realmente el Cristiano Ronaldo de los años 50 y 60. Era el gran jugador de fútbol del mundo. Y le hicieron lo mismo que a Ronaldo. Lo traen de otro país, un contrato, tú a jugar en el Real Madrid y a vivir en la calle de Pedro Muguruza o donde vivía ahí al lado del estadio. ¿Y cuántas veces más gana Cristiano Ronaldo que Di Stéfano? 100 veces más, 1000 veces más. Y es el mismo modelo. ¿A qué creéis que se debe eso? No a que jugaba peor Di Stéfano, que jugaba divinamente. A la maldita globalización, ¿no? Es que de pronto esa cosa que tú tienes, que te genera unos ingresos, porque es un activo, Di Stéfano es un activo, te genera ingresos, no es del señor que te compra la entrada aquí, ni el de la cámara de televisión de la 1. Es que es el mundo, ¿tú? El mundo tiene 7.000 millones de Dios. Todos pueden ver a Ronaldo pagando una suma muy pequeña. La tecnología abarata los costes de transmisión de las imágenes. ¿Y qué tienes? Un mercado mundial. Pues eso mismo que vale para Di Stéfano, vale para Amancio Ortega, hombre. ¿Cómo no iba a haber ricos en España hace 50 años? Claro que había. Y sin embargo no se quieren el rico hace 50 años. Marc, ¿era Juan Marco? ¿Quién sería el rico español? Sí, sería Juan Marc. El banquero, que sería Botín, abuelo, Botín, el viejo, ¿no? Esos tipos al lado de Amancio Ortega son unos mendigos. Y eran los grandes empresarios de turno, los grandes banqueros. ¿Qué era lo que cambió? El mundo donde venden, ¿no? El mundo donde comercian, el mundo donde compran y hacen las cosas. ¿Listo? ¿Me voy? Vamos a ver si hay más. ¿Alguna pregunta más? ¿El público? ¿Alguno de los alumnos de doctorado? Bueno, pues yo creo que son. Bueno, hemos acabado un poquito pronto hoy. Me alegro mucho porque tengo que ir a dormir siesta. Si hay las preguntas, vamos a hacer la sesión y pedir un aplauso para el ponente, para la Discasa y para todos los asistentes. Muy bien. Muchas gracias a todos. Juan Carlos. Hay muchas cosas me gustaría otra vez discutir contigo. Bueno, eso hay que hacer otro. Llevo unos años leyendo muchas cosas sobre metodología, sobre la ciencia, las ciencias sociales, etc. Y por estas cosas que tú tienes tan claras, a mí me